Hola, muy buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a la inauguración de nuestro programa Speakers. El día de hoy nos acompaña Raúl Pérez de Celis Canseco, quien es director general de BOP Payroll, quien nos dará unas palabras. Adelante, Raúl. Gracias, Andrea. Buenos días a todos y gracias por conectarse. Es un gusto recibirlos y que nos acompañen en este primer evento de los Speakers 2021. Pues antes que nada, agradecer y dar la bienvenida a Jaime, que es el primer ponente que participa con nosotros y nos va a platicar sobre la importancia de la retroalimentación en la organización. Jaime García Hernández es licenciado en Administración de Negocios por la UNAC y cuenta con una maestría en Recursos Humanos. Asimismo es Life y Elite Coach con certificación internacional como formador y facilitador de autoestima. Actualmente es gerente de personal de instalaciones y socio de desarrollo de personal en Michelin, donde se desempeña desde hace más de 35 años. Así que, pues, muchas gracias, Jaime, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias Raúl. Buenos días a todos. Antes que nada quisiera primero desearles que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familias, y agradecer a BOP esta oportunidad que me da de compartir con ustedes un tema que para mí pues, me apasiona y que considero muy importante dentro de las organizaciones. No sé si ya si se está viendo la presentación. Si está bien, ok, me confirman que sí. Muchas gracias. Entonces, en esta presentación, como dice aquí ahorita en el primer slide, vamos a hablar de la importancia de retroalimentación, que normalmente ya ahorita con todos los anglicismos que tenemos acá en el país, la conocemos más como feedback, ¿no? Entonces voy a estarme refiriendo mucho durante este tiempo a lo que es feedback, ¿sí? Que es la parte de retroalimentación. Y entonces quisiera compartir que para mí y lo que se está viviendo ahorita actualmente es que una organización que quiere crecer, que quiere avanzar y que busca desplegar su talento, pues debe ser una organización que incluya el feedback dentro del día a día, dentro de sus actividades de todos los días, ¿no? Que forme parte de las personas, algo natural. Dentro de los puntos que vamos a ver o que voy a platicar en este día es, bueno, pues primero definir qué es esto del feedback, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, de acuerdo a algunos autores, pues cuáles son unas dimensiones, qué tipos de feedback y formatos son los más comunes. También ver cómo se relaciona esto con que las organizaciones vayan aprendiendo y vayan creciendo. Cómo promover esta cultura del feedback dentro de la organización y la relación que tiene el feedback con el liderazgo. Entonces, pues lo primero que quisiera que nos alineáramos todos en entender qué es el feedback, ¿no? Si vamos a Google o vamos a libros, vamos a encontrar definiciones pues un poco más complejas. A mí, en lo personal, me gusta usar definiciones o conceptos muy sencillos para que sea fácil de entender por todas las personas. Y yo quisiera compartir esta, ¿no? Que para mí el feedback o retroalimentación es cualquier información que nos están dando sobre nosotros mismos. Sí, y aquí, pues yo me iría hasta lo más básico que está pasando ahorita, que es la crítica, ¿no? O sea, la crítica ahorita es casi que como un deporte nacional, todo el mundo criticamos a los demás, nos critican y todo eso, y eso, desde mi punto de vista, es importante también considerarlo como un feedback, como una retroalimentación. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, de qué tan útil es considerar cualquier comentario, cualquier información que nos estén dando, cómo lo podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, tomando eso como base, pues debemos entender que el feedback pues es considerarlo como un regalo, ¿sí? Verlo con curiosidad, con confianza, incluso como lo menciono aquí en la diapositiva, muchas veces no va a ser tan positivo y mucho menos tan agradable. Pero
este tema o esa información que recibimos de otras personas, pues tiene que ver con esta parte de completar nuestra visión de quiénes somos y de lo que ven los demás que nos puede ser de utilidad. ¿Sí? No sé qué piensan al respecto, pero normalmente nosotros tenemos una visión de lo que es la realidad. ¿Sí? Nosotros vemos datos, vemos información, vemos imágenes, y en base a eso creamos nuestra historia y consideramos que es la realidad, aunque es una sola, un pedacito, ¿no? de la realidad. Ya cuando juntamos la visión de otras personas o la interpretación de otras personas sobre los mismos hechos, sobre los mismos datos, pues ya vamos ampliando esa realidad, ¿no? Y así nos pasa con el feedback. Muchas veces nosotros vemos acciones que hacemos, ejecutamos, y de acuerdo a eso nos vamos creando la imagen de nosotros mismos. Y cuando recibimos información de otras personas, pueden ser que estén viendo algo diferente. Entonces es importante que tomemos esa información de las otras personas para ir creando la realidad de cómo somos, cómo nos ven afuera, ¿no? Yo muchas veces digo que debemos ser cada uno de nosotros como un equipo de marketing en una empresa, es decir, ir viendo cómo vamos formando nuestra imagen o cuál es la marca que queremos vender hacia afuera, ¿no? Entonces, para poder ir vendiendo una marca positiva, una marca que quieran comprar de nosotros, pues tenemos que ir enriqueciéndola. ¿Y cómo lo podemos enriquecer? Pues con la información que nos dan otras personas y tomarlas en cuenta para ir mejorando. Ahora, aquí marco que hay un reto. Hay un reto en el sentido de que en nuestra cultura mexicana, cultura latina, tenemos este reto, ¿no? Entre el deseo de aprender y la necesidad de ser aceptados. ¿A qué me refiero con esto? Es muchas veces guardamos nuestros comentarios. Hay veces que yo quisiera compartir con alguien o decirle a alguien, oye, esa actividad que estás haciendo la puedes hacer diferente, la puedes hacer mejor. Pero no se lo digo porque es muy buen amigo mío a veces, o tengo una relación buena, y si le digo que yo veo que está haciendo algo que no es muy correcto o que lo pudiera hacer diferente, pudiera generar alguna fricción con mi amigo, con mi compañero, y prefiero mejor guardármelo y decir, no, pues mejor no lo digo, ¿no? Porque al rato pues vamos a friccionar nuestra relación, ¿no? Y en nuestra cultura, como decía, cuidamos mucho de esta parte de las relaciones. Entonces, muchas veces nos quedamos con ideas, con comentarios que pudieran ayudar a la otra persona y no lo hacemos precisamente por eso, ¿no? Para no friccionar. Y desafortunadamente pasa al revés también, ¿no? Muchas veces hay gente que ve cosas que nosotros podemos mejorar y que no nos la dicen por temor a cómo lo tomemos nosotros, qué reacción vayamos a tener para con estas personas. Entonces, vamos a ver algunas, como decía, según algunos autores, unas dimensiones, ¿sí? Las dimensiones del feedback, es decir, ¿qué debemos de considerar dentro de una sesión, de un momento de retroalimentación con otra persona? ¿Cuáles son algunos tipos y formatos del feedback? Vamos a empezar con la parte de las dimensiones. Ahí en la parte inferior izquierda les menciono los autores de esta información, de estas dimensiones. Ellos comentan que dentro del feedback debemos de considerar estas tres áreas. Uno es la verdad, y a ellos a lo que se refieren con que en el feedback debe haber la verdad, es decir, que cuando vamos a dar una retroalimentación a cualquier persona, es importante considerar que tenemos los hechos, ¿sí? Y cuando hablamos de hechos, recuerden que es importante que son información que puede ser comprobada, ¿sí? Que puede ser validada. Entonces, cuando vayamos a dar una retroalimentación, debemos asegurarnos de que contamos con hechos que puedan ser comprobables. Por el otro lado, si vamos hacia el lado derecho, hablan de la parte de identidad, que debemos de considerar en el feedback, esta identidad. Cuando ellos refieren a identidad, es decir, tenemos que considerar dar feedback en base a la acción, en base a la actividad que realizaron y que queremos que modifiquen. No atentar contra la identidad de la persona, ¿sí? Es decir, no cuestionar su esencia. No sé, se me ocurre algún ejemplo, por ejemplo, si yo le digo a una mamá, oye, ¿sabes qué? Que deberías de mejorar tu papel de madre y dedicarle más tiempo a tu familia.
En esa manera según yo, dar feedback, pues estoy cuestionando su papel y su rol y su esencia de mamá. ¿Sí? Y lo más seguro, si algunas de ustedes que me están escuchando son mamás, si yo les digo esa retroalimentación, pues obviamente se van a sentir molestas y su reacción va a ser pues nada positivo, ¿no? En cambio, si yo trato de dar un feedback un poco más apegado a la actividad, no a cuestionar el papel de mamá y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo he visto que le dedicas mucho tiempo al trabajo, a otras cosas, y tal vez sería bueno, o desde mi punto de vista, a lo mejor le podrías dedicar un poco más de tiempo a estar con tu familia. Creo que si lo manejáramos un poco más de esa manera, el decir que estamos hablando de la actividad y no cuestionando su rol, su papel, su esencia de mamá, posiblemente la persona lo puede tomar de una manera más positiva. Espero que con el ejemplo podamos ir aclarando el término de identidad, que hablan los autores Sheila Heen y Douglas Stone. Y el tercer punto que ellos comentan es la parte de relación. En esta parte de relación a lo que se refieren es que dependiendo de la persona que nos dé la retroalimentación o el feedback, es si la persona lo va a considerar como algo que para tomarlo en cuenta o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en esta parte? Ser una persona que seamos creíbles para la otra persona. ¿Sí? Si la otra persona no confía en mí, no cree en mí, va a ser difícil que cualquier información o retroalimentación que yo le quiera dar, va a ser más difícil que la tome en cuenta. Entonces, nada más haciendo un pequeño resumen de esta diapositiva, en los feedbacks es importante considerar hechos, es importante hablar de la acción, de la actividad, no de la esencia de la persona, y tratar o trabajar de una manera que yo sea confiable para la otra persona para que esa retroalimentación que estoy dando la tome en cuenta. Ahora, hablando de tipos de feedback, y como les dije, me gusta verlo lo más sencillo posible, básicamente hablamos de dos, el positivo y el negativo. El positivo es cuando queremos reconocer precisamente cuando alguien hizo una actividad correctamente, cuando logró los resultados, y como dice aquí, se puede hacer en público o en privado. Normalmente escuchamos que decimos que cuando está la frase muy común que dice, si vas a dar un feedback negativo, hazlo en privado, y si vas a hacer un feedback o un reconocimiento positivo, hazlo en público. Aquí me quiero hacer un poco el énfasis de que no todos los positivos, todos los reconocimientos, debemos hacerlos en público. Va a haber algunos que es importante que reconozcamos que hay que hacerlos en privado. Les voy a poner el ejemplo que para mí es uno muy clave que nos puede pues dar la idea de por qué no hacerlo en público, aunque sea un reconocimiento positivo. Durante mi experiencia me ha tocado conocer diferentes tipos de personas y he detectado o he platicado con muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, Jaime? A mí no me gusta ser evidenciado o ser puesto en público. ¿Sí? Si me ponen en público, aunque sea para un reconocimiento, yo me siento intimidado, no me gusta, me siento incómodo. ¿Sí? Y desafortunadamente en muchas empresas, o muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza cuando queremos reconocer a alguien es decirle, ¿sabes qué? O pensamos, la opción primera que pensamos, ¿sabes qué? En la siguiente junta que tengamos con el director de la empresa, es importante que el equipo de dirección lo reconozca, que todos los compañeros vean el logro que tuvo, y pues con eso se va a sentir él muy bien, se va a sentir importante porque lo estamos reconociendo enfrente de toda la organización, y además pues va a servir de ejemplo para otras personas para que digan yo quiero estar ahí, ¿no? Y resulta que a veces cuando hacemos ese tipo de reconocimiento, el efecto que logramos con la persona es que baja su rendimiento, que baja su desempeño. Y a veces nos cuestionamos, oye, pues ¿qué pasó, no? Yo lo reconocimos, lo hicimos con bombos y platillo y toda la fiesta, y ahora resulta que ya bajó su desempeño. Lo que pasa es que a veces no tomamos en cuenta, no estamos tan cercanos a la persona,
Y si le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Va a decir, es que, ¿sabes qué? No me gusta que me ven en público, incluso cuando me den premios, ¿no? Yo prefiero que me lo den aquí en privado, en corto, se los agradezco mucho, pero y como seres humanos es normal, ¿no? O sea, si nos ponen en una situación que nos incomoda, vamos a evitar volver a pasar por esa situación. Entonces, yo les recomendaría tengan mucho cuidado cuando vamos a hacer un reconocimiento positivo en público, asegurarnos de que la persona no se siente incómodo con ese tipo de reconocimientos, ¿no? Porque normalmente un reconocimiento es para generar esa energía en la persona de seguir logrando sus resultados, y si no tomamos en cuenta esta parte, lo que podemos hacer es causar el efecto contrario, ¿no? El decir, la persona va a dejar de hacer buenos resultados porque lo pusimos en una situación que para él es incómoda. El segundo tipo es el negativo, que creo que es el que la mayoría de nosotros conocemos y estamos más familiarizados, que es el que decimos que sirve para tratar aspectos de comportamiento que queremos corregir, que queremos modificar, que queremos cambiar para obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, creo que la mayoría lo conocemos. Como decimos, es importante hacerlo de manera privada, hacerlo de manera correcta, objetiva, ¿sí? Para lograr los resultados. Algo que también quisiera comentarles, que quería decirlo desde el inicio, es tenemos que ir cambiando un poco el significado del feedback. Normalmente lo vemos cuando decimos, oye, ven, quiero darte una retroalimentación, ven, quiero darte un feedback. Normalmente nos vamos a la parte del negativo y decir, y casi siempre en la mente tenemos híjole, ¿ahora de qué me van a regañar? ¿Sí? ¿Ahora qué hice mal? Y tenemos que ir empezando a cambiar ese significado, hacerlo más constructivo, ¿no? Es decir, si queremos empezar a crear una cultura de desarrollo, de crecimiento, es importante que consideremos el feedback como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, como decía hace rato, de que es un regalo, ¿no? Entonces, cuando yo voy a dar un feedback a una persona, tener como en mente el objetivo de que lo voy a hacer porque quiero que mejore, no solo para resaltar los errores, que eso pues lo tenemos desde niños en la cultura, es fallo en algo y me resaltan en dónde fallé. Entonces tenemos que ir cambiando esa parte cultural a decir, voy a dar un feedback, pero mi intención no es resaltarle el error, no es regañarlo, no es mostrarle que se equivocó, sino más bien decirle, mira, esto lo puedes hacer diferente y vas a obtener mejores resultados. Dentro de los formatos de cómo hacer una sesión de feedback o de retroalimentación, pues tenemos dos, ¿no? Básicamente uno que es formal, que es el que se realiza en reuniones específicas. Desafortunadamente, en muchas empresas todavía el feedback formal, el de dar retroalimentación, a veces se hace una sola vez al año y es cuando vamos a dar la parte de la evaluación de desempeño, que todavía en algunas empresas se hace una vez al año, ¿sí? En donde llegamos con el líder del equipo, llega con cada uno de sus colaboradores y le dice, mira, tu desempeño fue tal porque pasó esto durante todo el año, ¿no? Y muchas veces la reacción de nuestros colaboradores o de nosotros, ¿no? Cuando nos dan esa retroalimentación una vez al año como evaluación de desempeño, pues a veces nos cuestionamos, oye, ¿por qué me dices ya hasta que acabó el año, no? ¿Por qué no me lo dijiste por ahí de febrero, marzo, si desde entonces lo viste? Y me avisas hasta fin de año de ya no pude hacer nada por corregirlo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es sí tener los dos, el formal y el informal, y ese formal tratar de no dejarlo en una sola vez al año. ¿Sí? Es importante. Ya varias empresas están modificando esa parte de hacer una evaluación de desempeño de una sola vez al año. ¿Por qué? Porque lo que queremos es generar resultados en la empresa. Si yo quiero generar resultados en la empresa, tengo que ir corrigiendo en el camino y no esperarme un año para decirle, estuviste mal en estos puntos y ahora sí a ver qué pasa el año que entra, ¿no? Si yo me doy cuenta, podemos programar sesiones de retroalimentación formal, no sé, cada trimestre, cada mes incluso. Hay empresas o equipos que cada mes tienen una sesión de retroalimentación del líder con sus colaboradores, uno a uno, e ir viendo qué se puede ir mejorando, ¿no? Para no esperar hasta todo un año
para decir, pudiste haber mejorado en esto. Entonces, con eso vamos teniendo esa comunicación constante durante el año, vamos corrigiendo y tanto el empleado va mejorando como la empresa va obteniendo los resultados que necesita. Y el otro, que es el informal, que decimos es el que surge en la marcha, que es el que debería de surgir en el día a día sin esperar una sesión formal y que desafortunadamente es el menos frecuente, ¿no? Que es el que a lo mejor caminando por un café puedo yo conversar con mi compañero y decirle algunas áreas donde creo que puede mejorar. Pues no lo hacemos, ¿no? Y también a veces como líderes de equipo detectamos errores y decimos, bueno, me espero hasta la sesión que voy a tener formal dentro de un mes para decirle lo que vi. Entonces, si yo me espero el mes para tener la sesión formal, pues obviamente la persona puede seguir cometiendo el error. No le estamos dando la oportunidad de mejorar y a veces pierde esta eficacia, ¿no? La retro. ¿Por qué? Porque a veces le decimos, oye, este tema es bien importante, necesitamos que mejores no sé, la manera en que estás analizando estos datos, en la manera que reportas esto, porque es bien importante que tengamos datos exactos. Y por el otro lado decimos, bueno, si es tan importante, ¿por qué se esperó un mes, un trimestre, o como decíamos, hasta un año para decirme que era importante? Entonces, ¿realmente es importante? Entonces, si queremos que un feedback, una retro tenga validez, que tenga el efecto que queremos, es importante hacerlo en el tiempo correcto y en la forma correcta también. Ahora, ya ahorita he platicado un poquito el beneficio que tienen las organizaciones, ¿no? Que para aprender y crecer, el hecho de que si yo tengo retroalimentación constante con mis compañeros, incluso es bien importante también que sea en todos los sentidos. Casi siempre tenemos el feedback o la retroalimentación en la mente, en donde el jefe le da retroalimentación a sus colaboradores. Es importante en que en las nuevas organizaciones, a la nueva cultura de las organizaciones, la retroalimentación sea en todos los sentidos. Es importante que sí, que los líderes de equipo, los líderes de un departamento den la retroalimentación hacia abajo, pero también es importante que los de abajo den retroalimentación hacia arriba y que también demos retroalimentación de forma lateral, es decir, dentro de un equipo, los miembros del equipo que entre ellos mismos se den retroalimentación, que ellos le den retroalimentación a su líder de cómo va, de qué puede mejorar, y de líder hacia abajo, obviamente también sigue siendo muy importante, ¿no? Entonces, precisamente para cambiar y crecer necesitamos aprender. ¿Y de qué manera vamos a poder aprender? Es que tenemos que abrirnos a escuchar lo que las otras personas opinan de nosotros, de cómo nos ven desde afuera. Y como les decía, para crear una cultura de feedback no se limita solo al papel de las personas que tienen un equipo a su cargo, sino que debe ser practicado y buscado de una manera activa por todos. Aquí en esta última frase quisiera resaltar el punto que dice practicado y buscado de manera activa por todos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces estamos esperando a ver qué nos dicen nuestros compañeros o qué nos dicen mi jefe de cómo hice mi trabajo. Y estamos a veces así a la expectativa de si lo hice bien o no lo hice bien. Si yo me convierto en una persona que busco esa retroalimentación proactivamente, es decir, no espero a que mi jefe o mis compañeros me lo digan, sino en ciertas actividades que considero que son importantes para mí, yo voy y lo busco, decirles, oye, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de la presentación que acabo de dar? ¿No? ¿Y qué puedo mejorar? ¿Qué viste bien? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, si yo voy generando esa dinámica, las personas que están alrededor mío van a tener la confianza, porque como saben que yo busco esa retro, pues van a tener confianza de acercarse conmigo y decirme, oye, Jaime, ¿sabes qué? Mira, creo que esta actividad que acabas de hacer la puedes mejorar de esta manera. Entonces vamos generando esa relación de confianza con nuestros compañeros, con nuestro jefe. Además, que indirectamente yo digo que a veces podemos también cubrir la necesidad que casi todos tenemos y que a veces nos quejamos, ¿no? La de decir, es que nadie se da cuenta de lo que hago bien. Nadie me reconoce. ¿Sí? Entonces, si yo de una manera proactiva busco la retroalimentación, de decir, oye, ¿qué hice bien en esta presentación, en este reporte? Oye, es un reporte nuevo, te lo estoy presentando, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves bien? ¿Qué ves que puedo mejorar? Pues de ahí nos van a estar dando reconocimientos. Oye, está padre, esta presentación te quedó muy bien en esta parte y puedes mejorarlo de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es un arma en donde podemos ir
satisfaciendo diferentes necesidades. La principal es la de ir mejorando. Y segundo, la parte del reconocimiento, ¿no? Porque constantemente nos van a estar diciendo qué estamos haciendo bien. Después de todo lo que hemos platicado, pues vemos si podemos implementar esta cultura de la retroalimentación, del feedback dentro de una organización, pues vemos estas ventajas desde los dos puntos de vista, ¿no? Tanto el individual, es decir, si yo constantemente recibo información de las áreas que puedo mejorar, trabajo en ello y voy mejorando, pues voy teniendo mi desarrollo personal, ¿no? Eso normalmente motiva a las personas, ¿no? Si yo casi siempre todas las personas estamos pidiendo ese desarrollo dentro de la organización, ese desarrollo personal, buscamos capacitaciones y demás, ¿no? Entonces, si yo voy recibiendo información de las áreas que puedo mejorar y trabajo en ellas, pues voy teniendo ese desarrollo que siempre buscamos. Con eso también se genera motivación, entusiasmo, ¿no? Porque yo siento que voy creciendo tanto en lo personal y en lo profesional. Mis resultados van siendo mejores, ¿sí? Y las relaciones, como decía en un rato, si logramos tener ese dinamismo, esa confianza entre los miembros del equipo, pues las relaciones van mejorando, lo cual pues nos va apoyando a tener mejores resultados de equipo. Y por el otro lado, la parte de la organización, si tenemos personas que se sienten desarrolladas, que están motivadas, que van mejorando sus resultados y que se llevan bien o que tienen la confianza con el resto del equipo, pues tenemos una mejor productividad, tenemos una positividad dentro del ambiente laboral, la retención también va mejorando. ¿Por qué? Porque si la persona se siente a gusto, se siente desarrollada y se siente reconocida, pues va a decir, ¿para qué me voy a otro lado? ¿No? Mejor me quedo aquí donde estoy. Obviamente, el ir mejorando los resultados pues va impactando en la mejora continua y en la competitividad de la organización. Ahora, ¿cómo promoverlo? ¿Cómo promover este feedback o esta cultura de retroalimentación en el día a día dentro de una organización? Pues la palabra clave desde mi punto de vista es la confianza. ¿Sí? Si yo tengo la confianza de poder opinar sobre el trabajo de otra persona y que otras personas opinen sobre mi trabajo en esa relación, normalmente va a ser muy positivo y vamos a ir creciendo. Ahora, la pregunta es, pues, ¿cómo genero ese ambiente de confianza, esa relación de confianza con mis compañeros, con mi jefe? ¿Sí? Y pues yo quisiera presentárselos aquí de una manera, de una formulita que a lo mejor les puede ayudar tenerla por ahí a la mano, ¿no? Antes de ver la formulita, quisiera comentar estos 3 tipos de confianza, ¿no? Porque casi siempre cuando escuchamos de la confianza y yo haciendo la pregunta, oye, ¿cuántos tipos de confianza conoces? La mayoría de las veces recibo la respuesta de, no, pues es una sola confianza, ¿no? O la tienes o no la tienes. Y es cierto, normalmente, como decimos, la confianza hay que trabajarla para ganarla y a veces la perdemos en cuestión de segundos, ¿no? Pero también por ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista de dónde se genera esa confianza, podemos manejar que son 3 tipos de ella, ¿no? La primera es la competencial. La competencial se refiere a aquella confianza que le damos a una persona por la preparación que tiene. Si es alguien que se ha especializado, que ha trabajado mucho en la preparación, que practica, que lo realiza y que tiene, ahora sí que demuestra que tiene las competencias, por eso se llama competencial, que tiene las competencias para realizar una función, un trabajo, confiamos en esa persona. ¿Sí? Decimos, es una persona muy preparada, trabaja mucho y ha demostrado con su trabajo que sabe hacer las cosas. Y dice, a veces en los equipos dice, oye, me acaba de llegar este nuevo trabajo, es un análisis de unos números. Ah, pues escoge a Juanito, ¿no? Que él es el que es experto y siempre nos ha demostrado que sus análisis son muy precisos. Entonces, dale ese trabajo ahorita que urge y es importante, dáselo a Juanito porque él tiene esas competencias, ¿no? Entonces, confiamos en esta persona por lo que nos ha demostrado que sabe. La segunda, que es la histórica, me voy a ir al lado derecho, primero, la histórica, es esa confianza que tenemos o que le damos con una persona por la historia que tenemos con ella. ¿Sí? Es decir, nos ha demostrado durante mucho tiempo que es una persona confiable para conmigo. Entonces, con esa historia que tengo, yo confío en esa persona. Y la tercera es la relacional. Esa relacional es aquella que a veces no conocemos qué competencias tiene, que no tenemos una historia de trabajo con esta persona,
y que más sin embargo nos genera confianza. Y como ejemplo, no sé si les ha tocado a veces, digo, cuando podíamos tener convenciones, reuniones afuera, que a veces nos tocaban esas convenciones a la hora de la comida, sentarnos en una mesa donde no conocemos a nadie y que tenemos una charla pues de esos 40 minutos, media hora con una persona y al final de esa plática dices, híjole, esta persona me inspiró mucha confianza. ¿Sí? Entonces, es esa confianza que se da como, yo dijera, como la química que se genera y también, obviamente, la podemos tener de una persona al revés, ¿no? Decir, esta persona no me inspiró nada de confianza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si queremos ir a un médico y buscamos un médico para cierta especialidad, vamos con compañeros, amigos de confianza nuestra y le decimos, oye, ¿qué médico me recomiendas para este padecimiento? Y nos pueden recomendar a un médico por la experiencia que ellos tienen, o sea, por la parte histórica, o porque o saben que es un médico muy preparado, que tiene todas las competencias, y nos lo recomiendan. Y a la hora que llegamos a nuestra cita con el médico, tenemos nuestra reunión igual de 1 hora, y salimos y decimos, híjole, mejor voy a buscar una segunda opinión porque este doctor no me inspiró confianza. Entonces, a eso se refieren con la parte relacional. Entonces, uno es por los conocimientos, las competencias que tienen, otro por la historia que hemos tenido las personas, y la tercera es la que nace a veces de manera muy informal por la química que se genera entre las dos personas, y esa pues se va validando con el tiempo o se elimina también con el tiempo, ¿no? Ahora sí les pongo la formulita con la que es importante. Si queremos construir una relación de confianza con una persona, pues es, como lo pongo aquí en la fórmula, confianza es igual a que haya credibilidad. Es decir, que eso va muy relacionado con lo que dijimos ahorita de la confianza competencial, es decir, si yo le demuestro a la otra persona que tengo las competencias, que sé hacer las cosas, va a ir confiando en mí. Entonces, a eso se refiere la credibilidad. La segunda C, que es la de confiabilidad, se refiere a que cuando yo digo o me comprometo a algo, lo cumplo. ¿Sí? Es decir, la ejemplaridad. Si yo digo, te entrego el reporte en tal fecha, yo cumplo con lo que me comprometí. La tercera es la privacidad. Es decir, en las relaciones entre las personas, normalmente va a haber información personal, información confidencial, que debemos de mantener esa información privada. ¿Sí? Y el punto de la O, de orientación a lo que nos referimos aquí es, si yo, cuando estoy en mi relación con otra persona y tratando de ayudarla a mejorar, si la otra persona detecta que lo que yo le digo, lo que yo le recomiendo es para mi beneficio, la persona también va a perder la confianza en mí. Entonces, tenemos que buscar y estar, como yo les decía hace rato, tener en la mente que cuando voy a hablar con la otra persona es por ayudarla a la otra persona, no solo por criticar o para obtener yo el beneficio. ¿Sí? Aquí lo importante es buscar el beneficio de la otra persona o de los dos. Entonces, resumiendo un poco la formulita, es decir, si yo quiero generar confianza con otra persona, ya sea con mi jefe, con mis compañeros o con mis colaboradores, debo de ser creíble, ¿sí? Que sepan que de lo que estoy hablando, de lo que estoy dando retroalimentación, yo conozco. Segundo, que sea confiable, es decir, que predico con el ejemplo, que sé mantener información privada y que además lo que quiero es apoyar a la otra persona o por lo menos que los dos nos beneficiemos. ¿Sí? Entonces, yo les diría, esta formulita, si la tenemos presente, nos va a ayudar para generar relaciones de confianza e incluso la pueden utilizar para generar autoconfianza, es decir, confianza en nosotros mismos. ¿Cómo lo aplico? Bueno, primero la credibilidad es irme preparando constantemente para tener los conocimientos, practicar esos conocimientos y tener la habilidad. Entonces, cada vez que yo conozco de un tema y que me siento ya fuerte, me siento más seguro y creo más en mí mismo. El ser confiable, es decir, trabajar en que si yo voy a comprometerme a algo, siempre lo voy a lograr, ¿no? Cuando tenemos a veces esos objetivos de voy a bajar de peso, voy a comer mejor, bueno, si me lo voy a poner, cumplirlo. Privacidad, también es importante tener esa privacidad personal, de que no toda mi información, por más que yo soy
yo soy muy abierto, yo soy muy transparente, alguna información debemos de mantenerla para nosotros mismos. Y la orientación es bien importante. Es bien importante en la parte de la confianza personal, porque es importante decir o analizar que esta actividad la estoy haciendo porque considero y la quiero hacer, o la estoy haciendo porque alguien me está influyendo en mí o es para satisfacer a alguien. Entonces, como les digo, esta formulita les va a poder ayudar tanto para ir mejorando la confianza en ustedes mismos, como ir generando relaciones de confianza. ¿Y por qué es importante la confianza? Bueno, aquí les voy a mostrar una pequeña pirámide de un libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, y no vamos a hablar de todo el tema, simplemente es, él analiza y demuestra que precisamente la base de los resultados en un equipo es que haya confianza, ¿no? Él lo maneja como disfunciones, es decir, la falta de confianza. Entonces, si en un equipo no hay confianza, va a ser muy difícil que podamos tener esas relaciones o esas discusiones vamos a tener miedo al conflicto, ¿sí? Y no vamos a poder tener esas discusiones que ayudan a crecer, no vamos a tener compromiso, obviamente vamos a evitar nuestras responsabilidades y el resultado de equipo, pues ni lo soñemos, ¿no? Entonces aquí nada más era para hacer referencia de que pues varios autores lo comentan y yo creo que la mayoría de nosotros estamos seguros de que si no hay confianza entre los miembros del equipo, los miembros de una empresa, va a ser bien difícil poder dar resultados colectivos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto del feedback con el liderazgo? Pues lo primero es reconocer que como líderes no somos perfectos. Entonces, todos los que estamos liderando un equipo, pues también tenemos defectos, también en un momento dado nos vamos a equivocar y debemos estar abiertos a que nos den una retroalimentación o que nos digan, oye, esto lo puedes mejorar. ¿Sí? Entonces, hay que tener en mente eso, de que no porque seamos líderes, pues ya no las sabemos todas, ¿no? Entonces, como está ahí entre comillas, ¿no? Vivir el error como una posibilidad de aprender y no como un fracaso es parte de nuestro desarrollo. Es decir, ahorita en las organizaciones también es importante, si queremos que la gente aprenda, que la gente vaya buscando cómo innovar, cómo mejorar sus procesos, es importante dejarlos y decirles que pueden equivocarse, dejarlos que cometan errores, obviamente dentro de un marco de referencia para que los errores o los impactos cuando se cometan pues no sean mayores para la organización. Pero de una manera en que la mayoría de los seres humanos aprendemos más rápido, es cuando cometemos el error, ¿no? Cometemos un error y dijimos, ay, ya me equivoqué, no vuelve a pasar. ¿Sí? Entonces, la dinámica para ir creciendo, ir evolucionando, ir aprendiendo, pues muchas veces es que vayamos cometiendo algunos errores, ¿no? También por ahí alguien dice que el que no comete errores es porque no hace nada, ¿no? Que no trabaja. Entonces, es importante que lo tengamos en la mente, ¿no? Que vamos a estar recibiendo constantemente áreas de mejora. Y para cerrar ahora sí que mi plática, hablar de la parte del feedback 360, creo que la mayoría en las organizaciones conocemos lo que es una retroalimentación 360, no voy a platicar aquí de ella, sino simplemente porque es importante, porque siempre es importante tener la opinión de los demás. ¿Sí? En el feedback 360, en la mayoría de los casos se hace anónimo, ¿sí? Se hace para que la persona que recibe este feedback pues vea la opinión de la gente que colabora con la persona, sus compañeros del mismo nivel y de sus superiores. Entonces aquí yo quisiera cerrar esto con estas frases que pues va muy relacionado con el feedback 360, ¿no? Y una es que dice que según lo que pensamos sentimos y que según lo que sentimos actuamos. Entonces, normalmente cualquier pensamiento que nos llega nos genera un sentimiento y en base a ese sentimiento nosotros reaccionamos o actuamos. Entonces, si recibimos información y no nos quedamos solo con la información que yo tengo, vamos a recibir más información con la cual puede cambiar ese sentimiento que tengo y por consecuencia va a cambiar la acción que voy a tomar. Entonces, siempre es importante tener la opinión de los demás para que podamos tomar mejores decisiones. Todos tenemos creencias. También es importante mencionar que ni son buenas ni son malas, ¿sí? Todas ellas, algunas nos van a ayudar para ir avanzando más rápido, otras nos van frenando. La manera de que podemos romper aquellas creencias que nos frenan es
con mensajes de los demás. Yo creo que todos, si recordamos, algunas veces hemos pensado, híjole, yo no puedo hacer esta actividad, yo no puedo aprender inglés. Son creencias que nos vamos formando hasta que alguien llegue y nos dice, oye, tú puedes, ya has intentado hacerlo de esta otra manera, y ya que vemos que podemos, pues rompimos nuestra creencia que nos estaba limitando y podemos avanzar, ¿no? Entonces es importante escuchar a los demás. A veces también, como les decía al principio, de esa cultura que tenemos latina de no incomodar a las otras personas, también a veces nos frenamos en retar, exigir a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, porque pensamos que podemos romper esa relación, ¿sí? Y por el contrario, si lo hacemos de una manera constructiva, donde la otra persona ve que mi crítica, mi comentario es para ayudarlo a mejorar, pues vamos y que lo estoy retando a que puede ser mejor, normalmente las relaciones se van fortaleciendo. Y ya el último párrafo es que solo cuando somos capaces de cuestionarnos a nosotros mismos el cómo observamos la realidad y nos empezamos a retar las historias que nos contamos, entonces ya estamos preparados para emprender el camino a transformarnos, a crecer. ¿Esto qué quiere decir? Desde mi punto de vista es, yo veo los números, veo imágenes, veo datos, veo hechos y los interpreto. Y sobre eso voy a actuar. Si me paro un poquito y le pregunto a mis compañeros, a mi jefe, a mis colaboradores, oye, mira, en base a esto yo pienso que la solución va por aquí, ¿tú qué opinas? Y posiblemente nos confirmen lo que nosotros decidimos, posiblemente nos digan, oye, y si le modificas aquí. Entonces, si nosotros retamos, ya lo hacemos costumbre de irnos retando, que no somos los que tenemos la verdad absoluta y que alguien nos puede apoyar, vamos a ir transformándonos y creciendo. Entonces, con esto yo termino y creo que por aquí tenemos un tiempo para por si hay alguna pregunta, algún comentario. Y pues si estamos hablando de retroalimentación, espero que también a través de BOP en un momento dado me manden su retroalimentación del tema que acabamos de platicar para poder seguir mejorando. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias por la presentación, muy interesante. Yo creo que valdría la pena ver si alguien tiene alguna pregunta para Jaime sobre el tema. Pregunta Berenice Lucio, ¿qué recomienda para empezar a fomentar esta cultura en una organización? Yo lo que recomendaría primero, como esto es parte del cambio de cultura, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es que la parte de arriba de la jerarquía estén convencidos de que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque cuando queremos hacer un cambio de cultura en una organización, si queremos empezarla de abajo hacia arriba, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que primero platicar con nuestros líderes, ¿sí? Comentar un poco lo que dijimos ahorita, ¿no? Generando esta confianza, generando este ambiente de confianza, de poder decirnos las cosas. Les digo, yo me ha tocado así, donde a veces he querido hacer una dinámica de equipo con un equipo de dirección y les digo, vamos a hacer una dinámica para que nos digamos la retro y a veces cuesta trabajo, ¿no? Dice, es que el equipo no está preparado ahorita para decirnos, como dijimos comúnmente, ¿no? Las netas. Entonces, tenemos que trabajar, yo diría, primero con el equipo, la cabeza, el equipo de liderazgo, y ya una vez que los enganchamos, de ahí ir bajando esta cultura de retroalimentación hacia abajo. Gracias, Jaime. Tenemos por aquí otra pregunta de Edgar Peregrina. Él tiene la duda de cómo podemos cambiar la manera de un jefe de dar el feedback. Mira, yo creo que es importante, y yo le compartía a Raúl que, por ejemplo, esta presentación es parte de una clínica que hicimos, ¿no? Es una clínica de 8 horas, tanto de trabajo teórico, de poder explicar cómo funciona, que hablamos de emociones, de todo lo que pasa tanto para recibir y dar. Y al final de la clínica nos dedicamos casi 3 horas para que la gente esté practicando y que pueda recibir incluso feedback y que pueda ver los efectos o los beneficios
de hacerlo de una manera o de otra manera, ¿no? Incluso en esa clínica nosotros hablábamos de 4 o 5 herramientas diferentes para poder dar un feedback. Entonces, es mostrarle a la persona que con un feedback diferente va a obtener resultados diferentes. Gracias, Jaime. Tenemos aquí otro comentario de Liliana Castro. Ella escribe, gracias, información muy valiosa. Creo que los procesos de feedback, como bien comentó, también deben de venir de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa cuando en una organización se espera que los supervisores intermedios cumplan con esta parte cuando el equipo de liderazgo no tiene contacto directo con los últimos niveles? O sea, si entiendo bien, es decir, hay veces que tenemos a los mandos medios, ¿sí? Que son los que dan la retroalimentación o que ven el trabajo de los que están abajo, y a veces el mando primero da la opinión sobre los mandos de abajo sin conocerlo, ¿no? Sin conocer cómo se desarrollan. ¿Sí? Si entendí bien así la pregunta, ¿sí? Aquí es importante que precisamente, por ejemplo, una de las prácticas que se pueden hacer es no para evaluar desempeño, porque yo sé que algunas empresas lo usan como para evaluación de desempeño, donde llevan y ponen la calificación de una persona y luego los demás gerentes opinan. Más que por evaluación, se puede hacer una sesión en donde el mando medio se reúna con otros compañeros, con otros mandos medios que trabajan directamente con su equipo para que les den la opinión que tienen los demás equipos sobre el suyo. ¿Sí? Es decir, no sé si el de mantenimiento, un equipo de mantenimiento con un equipo de producción, por decir. ¿Sí? O el equipo de ventas con el equipo de marketing, que normalmente tienen relación uno con otro. Entonces, se reúnen varios gerentes con los que mi equipo tienen relación, y simplemente que nos digan cuál es la opinión que tienen de cada uno de los miembros de mi equipo. Sin decir, ahora sí que sin rankearlos para desempeño, sino simplemente decir qué fortalezas tiene cada uno de los miembros de mi equipo y qué áreas de oportunidad tiene. O sea, desde afuera, ¿cómo ves a mi equipo? ¿Sí? En el afán de obtener información para poder yo trabajar con mi equipo e irlos desarrollando. No sé si contesté por ahí va la pregunta, si no, si me ayudan a clarificar un poco si es por otro lado. Tenemos otra pregunta de Carmen García. ¿Cómo implementar una cultura de feedback cuando la cultura de la empresa es roja? O sea, ahora sí que me gustaría entender a qué se refiere con la parte de que es roja. Sí, no sé si es que es muy cerrada o muy rojo. Comenta Carmen que rojo solo son números. Ok, es decir, que estamos enfocados en puro resultado, en dar los números y no importan las personas. Si vamos por ahí, como lo dije al principio, ¿no? Es importante que trabajar y demostrar a la cabeza, al equipo de liderazgo, que si desarrollamos a la gente nos va a dar los números. ¿Sí? Por ahí tengo otro material que a veces he compartido, en donde nos demuestra que cuando es una manera de cómo influir en la gente, las palancas que tenemos de influencia en la gente. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas veces es ahora sí que como dijera comúnmente con el latigazo, ¿no? El latigazo de, órale, y vamos, y la presión, y ahorita lo que importa es el número, y vamos sobre eso. Eso te va a dar resultados a corto plazo, ¿sí? El problema es que la gente cuando ve que lo único importante son los números, va a aguantar mientras no encuentre otro trabajo. ¿Sí? Eso a veces va a generar la rotación y por lo tanto es importante combinar diferentes maneras de influencia, diferentes situaciones. Va a haber momentos en donde la empresa necesita ser más directivo y decirle, oye, ahorita necesitas hacerlo así de esta manera porque tenemos que salir de este bache, pero no podemos mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que combinar diferentes estrategias para lograr
los resultados, porque como yo estoy convencido que la gente es la que da los resultados. Si desarrollamos a la gente y la gente se siente convencida, si movemos a la gente de trabajar bajo presión a trabajar bajo pasión, vamos a obtener a largo plazo mejores resultados. Muy bien, gracias, Jaime. Tenemos por aquí otro comentario de Liliana Castro. Ella dice, me gustaría saber su opinión sobre qué pasa en una organización cuando no hay comunicación directa entre los empleados y equipo de liderazgo. Si bien es cierto que para esto están los medios mandos, pero hay poca apertura también del equipo de liderazgo para hablar con la gente. Ahora sí que contestando a la pregunta que dice, ¿qué pienso yo de qué pasa? Lo que yo pienso que pasa es que no se está potencializando el talento, que no estamos generando esa cultura de confianza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo para acercarme con un líder de la empresa, con el equipo de liderazgo, ahora sí que no tengo oportunidad de platicar, sino nada más con mi supervisor o cuando mucho con a lo mejor el gerente del departamento, no es una relación de confianza. ¿Sí? Yo me ha tocado ver diferentes organizaciones, unas donde precisamente para que un empleado tenga contacto con el director, tiene que hacer una cita que a lo mejor le va a tocar en 6 meses y que a la mera hora se la cancelen, como empresas en donde el empleado puede platicar con el vicepresidente en el pasillo porque se lo encontró y platica con él sin ningún problema. Y lo que yo puedo decir que las consecuencias son directas a lo que les decía, ¿no? O sea, si entre más o entre mejor sea la relación entre toda la organización, o sea, que haya confianza entre todos, los resultados se van a potencializar, se van a lograr mejores resultados y más rápido. Ana Alcántara comenta, muchas gracias por el tema, de gran apoyo, la información compartida. También nos están preguntando si podemos compartir la presentación. Nosotros les vamos a enviar un mail y en este mail podrán tener acceso a la grabación de este webinar para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran y también tendrán el material de apoyo. Y hay por ahí otra pregunta, Andrea, que es sobre el feedback con las nuevas generaciones. ¿Tendrá que cambiar de una manera formal a una informal? Yo creo que ambas se necesitan, y estoy de acuerdo con el comentario de que las nuevas generaciones quieren saber qué está pasando más rápido. ¿Sí? Ellos quieren saber cómo van y cómo pueden ir creciendo y desarrollándose. Entonces, es cierto, si con nuevas generaciones no tenemos esta dinámica del feedback informal, de hacerlo muy frecuente, de hacerlo en el día a día, las nuevas generaciones ahora sí que se desesperan y buscan otros lugares, ¿no? No creo que tengamos que eliminar el formal, porque en el formal lo podemos utilizar precisamente para repasar un poco el estatus de cómo van las acciones que vimos en los informales, y para hacer incluso planes a futuro de desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, el formal yo creo que no es recomendable eliminarlo. Simplemente con nuevas generaciones sí estoy de acuerdo que tenemos que utilizar más el informal. Gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo recomendaría realizar un feedback correctivo sin que se interprete negativamente? Aquí nada más quisiera hacer una diferenciación. Cuando hablamos de un correctivo, por ejemplo, si hablamos de que alguien violó una regla cardinal de una empresa, ¿no? Por ejemplo, una regla de calidad, ahí tenemos que ser muy directos. Sí, tenemos que ser directos y decir, oye, esta es una regla que no tiene flexibilidad, no hay manera de hacerlo de otra forma, más que respetar las reglas, ¿no? Ahí sí tenemos que ser bien estrictos con esa parte, ¿no? Cuando es un correctivo, alguien, por ejemplo, si tenemos ahorita en la situación que estamos viviendo, ¿no? Decimos, las personas que vayan a la oficina tienen que usar todo el tiempo el cubrebocas. Y vemos a alguien que no está utilizando el cubrebocas, pues es un feedback que tenemos que hacer correctivo, inmediato, y no le vamos a preguntar, oye, ¿tú qué opinas? Es una regla que no podemos mover, ¿no? Porque pone en riesgo
a toda la empresa. Por el otro lado, si es un feedback que queremos corregir alguna acción, alguna manera de hacer algo, mi recomendación es no darle nosotros las soluciones, sino motivarlo a que la persona encuentre la solución posible. ¿Sí? Es decir, si alguien dentro de su actividad está cometiendo un error, es decirle, oye, mira, estoy viendo este error, estos son los impactos que está teniendo dentro del equipo, dentro de la organización, y necesitamos resolverlo. ¿Qué propone? Ya que él está consciente, o ella está consciente de que sí hay que modificar alguna conducta, alguna actividad, entonces preguntarle, oye, ¿tú qué propones? ¿Qué propones para mejorar estos resultados, ¿no? Esta actividad. Esto es importante empujarlo de esa manera, porque cuando nosotros proponemos una solución, estamos más comprometidos con lograrla. A que si yo llego y le digo, mira, tienes que hacer esto, nos va a decir que sí, a veces por la jerarquía, pero no necesariamente vamos a ver cambios. Entonces, cuando la persona está convencida o propone la solución, va a estar más convencida de querer lograrlo. Si a veces la persona no encuentra la solución, nosotros podemos sugerirla, pero de esa manera de sugerirla, oye, ¿y qué pasaría si haces esto? ¿Sí? Entonces, cuando ya le preguntamos, oye, ¿qué pasaría si lo hicieras de esta manera? Pues lo estamos obligando a que él o ella empiece a analizar, decir, oye, sí, creo que sí me funcionaría, creo que no, entonces ya está aceptando y vamos a lograr más fácil el compromiso de esa persona. Gracias, Jaime. Erika Bocanegra pregunta, ¿cómo podríamos adecuar el feedback más a la razón y no a la emoción? Hoy en día es importante, pero ¿a qué deberíamos inclinarnos más? Buena pregunta. Es parte de lo que les decía que tocamos dentro de esta clínica. No podemos dejar a un lado las emociones. Siempre que tenemos una sesión de retroalimentación se van a generar emociones. ¿Sí? Y ahorita el enfoque, o se ha detectado tal importancia en las emociones, ¿sí? Que incluso, no sé si lo han visto, pero por ahí hay incluso publicaciones de vacantes donde solicitan director de felicidad para la empresa. ¿Sí? O sea, hay empresas que están generando puestos que se llaman a nivel dirección, director de felicidad. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Que las emociones están muy relacionadas con el desempeño. Por eso yo les decía hace rato, tenemos que irnos moviendo del trabajo bajo presión al trabajo bajo pasión. Y si vemos hasta a nivel gobiernos y demás, pues podemos relacionar ahorita la NOM 035, ¿no? Que ya nos van a estar auditando el nivel de estrés o de los riesgos psicosociales en las empresas, que va muy relacionado con la parte de emocionalidad. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho y es muy importante. Por ahí hay un estudio de la Universidad de Stanford en donde dice también que el 85% del éxito profesional de una persona va más relacionado a su manejo de inteligencia emocional más que de la parte técnica. No quiere decir que nos olvidemos de la parte técnica, ¿no? Pero decimos, si alguien conoce o es muy bueno en la parte técnica, no necesariamente va a tener éxito si no sabe manejar la inteligencia emocional. Entonces, no podemos separar la parte de la emocionalidad de la razón. Muchas gracias, Jaime. Muy bien. Creo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Jaime, por compartirnos tu expertise. Te agradecemos todos. Ha sido una ponencia muy interesante, muy enriquecedora para todos. No, pues, gracias a ustedes, gracias a Bebo por la oportunidad y gracias a todos. Espero que el tema haya sido de interés para los que se conectaron con nosotros. Gracias y que tengan muy buen día. Síganse cuidando mucho. Gracias, Jaime. Gracias por todo.